Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 23. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, como a la de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a la lectura dominical del Evangelio según San Marcos. Retomamos en esta ocasión el Evangelio en el capítulo 7, un capítulo que recoge una fuerte enseñanza de Jesús, que es el eco de sus polémicas con los escribas y fariseos. ¿Cuál es el tema? El tema es de dónde procede el mal y por lo tanto, dónde hay que colocar el centro del esfuerzo espiritual. Jesús enseña en esta ocasión que el mal, o sea, la impureza que nos aparta de Dios, está allí donde falta el amor y no en otras partes. Vamos a verlo bien. Es paradójico, de hecho. Si recordamos la lectura que veníamos haciendo de Marcos, recordemos que el misionero Jesús venía de pueblos y campos en, en donde quienes lo encontraban a su paso le expresaban todas sus necesidades y le expresaban un grito que era como un baño de dolor. Esto que Jesús encontraba a cada paso en su misión. La gente esperaba que al menos el borde de su manto o su sombra posara sobre ellos como una caricia sobre su humanidad adolorida. ¿Y con qué se encuentra de repente ahora? Se encuentra con que un grupo de personas que viene desde Jerusalén llegan para pedirle explicaciones del por qué sus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer el pan. Y Jesús, casi al borde del enfado y con mucha energía, va a responder. Primero a estos adversarios que han venido a interrogarlo. Esto es lo que encontramos entre los versículos 6 al 13. Luego, Jesús enuncia una enseñanza que es un gran principio general de su propuesta en el Evangelio a toda la multitud en los versículos 14 al 16. Y finalmente, cuando regresa a casa, Jesús profundiza la enseñanza con sus discípulos, quienes parece
que hasta el momento no le habían entendido lo que había dicho delante de la multitud. Son los versículos 17 al 23. La liturgia de hoy no lee todo el texto completo, hace algunos saltos. Vamos nosotros a tratar de captar el conjunto. Pero comencemos con el contexto de la polémica que se encuentra en los primeros 4 versículos. Nos dice el narrador de Marcos que allí donde Jesús se encuentra en Galilea, se presenta un grupo de maestros de la ley y de fariseos que han venido desde Jerusalén. La procedencia y la fórmula misma con que se enuncia esta introducción deja entender que estos personajes vienen en representación de las autoridades oficiales del judaísmo. Y estos llegan en son de polémica, con un ataque directo, porque después de hacer una labor de observación, comenzaron a ver lo que hacían Jesús y sus discípulos, una tarea de espionaje en realidad. Ellos habían llegado a la conclusión de que la conducta de los discípulos no se ajustaba a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos explica el narrador en el versículo 2. Vieron algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. El narrador nos regala 2 versículos más para ampliar la información, de manera que entendamos por qué los fariseos están preocupados por este hecho. Nos dice el versículo 3, es que ellos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, observando de esta manera la tradición de los antepasados. Todavía en el versículo 4 dice que la cuestión era mucho más. La purificación incluía las vajillas e incluso las camas. Pues bien, como anota nuestro narrador, esto lo hacen por tradición, observando la tradición de los antepasados. El ritual de la ablución de las manos, sí, claro, era mandado por la Torá, por la ley. Pero, atención, era solo para los sacerdotes en el templo que debían hacer la ofrenda, presentar el sacrificio a Dios, como lo podemos leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 30, versículos 17 al 21. Como podemos deducir, la norma no incluía, al menos en la Torá, a los laicos, por lo tanto, no a los fariseos. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que ocurrió fue que en la época de Jesús resultaron algunos movimientos espirituales dentro del mismo judaísmo que radicalizaron la práctica de la ley. Eran grupos más de corte integrista, fundamentalista, que imponían a sus miembros que se comportaran como lo hacían los sacerdotes que oficiaban en el templo. Y estos movimientos multiplicaron y radicalizaron de esta manera las prescripciones de la ley, con una obsesión particular por el tema de la pureza. Entre estos grupos se encontraban sobre todo 2, los Javerín, que significa los compañeros, los amigos, o los Perushim, que significa los separados, de ahí viene la palabra fariseo. Algunos estudiosos identifican los Javerín y los Perushim como un mismo movimiento. Estos grupos elaboraron poco a poco toda una legislación casuística muy meticulosa, muy detallada, que conduciría un poco más tarde a lo que se va a llamar en la tradición hebrea la Mishnah, a partir de todas estas enseñanzas rabínicas. Pues bien, todo esto explica el porqué de la extrañeza de los escribas y fariseos que cuando llegan donde Jesús en Galilea, notan algo que no se parece a lo que ellos hacían. Y ellos inculcaban a la gente. Y por eso la pregunta del versículo 5. ¿Por qué tus discípulos no se comportan
conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras. La pregunta delata una novedad, una radiante novedad en la praxis de Jesús y de sus discípulos. Jesús dejó a sus discípulos en libertad para si querían o no practicar esta serie de normas. Jesús deja a sus discípulos libres de esta serie de prácticas que hemos mencionado. Normas que no habían sido solicitadas por Dios. Claro, para un grupo, para los sacerdotes, pero no era para todo el mundo. Y que los intérpretes de la palabra, estos estudiosos de la Biblia, los escribas, o estos practicantes de una espiritualidad más rigurosa, los Javerín o los Perushim, le decían a la gente que había que hacer porque Dios lo mandaba. Bueno, ellos habían hecho una interpretación, la habían expandido. Y de ahí vienen las tradiciones, en plural, inculcadas como si procedieran del mismo Dios. Y lo sabemos bien. Lo sabemos muy bien. Cuando se producen tradiciones dentro de una experiencia religiosa, la gente luego quiere que estas tradiciones se conviertan en la tradición. Y por eso le dan la misma autoridad que se le atribuye a la palabra de Dios. Es una tendencia, ¿saben? Y un riesgo de todas las experiencias religiosas a lo largo de los siglos. En los evangelios podemos ver cómo Jesús en diversas ocasiones impugnó estas tradiciones que alienan a los creyentes, que no están al servicio de las personas, porque crean una falta de libertad y porque muchas veces terminan levantando muros de separación, trazando fronteras entre las personas. En cuanto al caso que nos ocupa hoy, en esta página del capítulo 7 del Evangelio de Marcos, se deja ver claramente que la mesa, en lugar de ser un espacio para compartir, para integrarse, para comunicarse, un ejercicio de amor y de alianza, se había convertido poco a poco en un lugar de división, de excomunión del otro, del extranjero, pagano, del pecador, del impuro, personas que no eran admitidas en la comunión de mesa junto con un judío piadoso. La impureza de los alimentos prohibidos en Israel les hizo imposible el sentarse a compartir la mesa con aquellos que pertenecían a los pueblos paganos, porque todo el que no fuera judío era considerado un impuro. Pero para Jesús de Nazaret, estas distinciones no existen. Y quien las practica es porque no conoce el pensamiento del Señor. Hay que decirlo con claridad. Por eso, ante el reproche que este grupo de escribas y fariseos dirigen a Jesús por el comportamiento libre de sus discípulos, Jesús les responde con dureza. Miren, es que Jesús siempre es duro con los hipócritas. Jesús les responde a los escribas y fariseos fuertemente con la mismísima palabra de Dios, contenida en los profetas. Jesús les cita Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ¿dónde está la espiritualidad? Si el corazón está lejos de Dios al final, ¿de qué sirven las prácticas si mi vida no está unida a Dios? Y agrega el texto, en vano me rinden culto. O sea, hacen liturgias, celebraciones, porque enseñan doctrinas que son meros preceptos humanos. Jesús cita Isaías 29:13 y corresponde muy bien a la praxis de Jesús.
Jesús vino a liberar a los seres humanos de todas las culturas de este tipo de religiosidad que es una fábrica de imágenes de Dios y de multiplicación de preceptos creados, inventados por la misma gente. Atención, esto no quiere decir que Jesús busque contradecir la ley o la tradición. No, lo que Jesús pide es que se sepa discernir entre lo que proviene de Dios y lo que hemos ido aplicando circunstancialmente a lo largo de la historia para poder vivirlo. Lo que Jesús pide es que se sepa volver a la intención del legislador, que es el mismo Dios, así como lo hicieron los profetas, de manera que la ley sea bien recibida, encarnada en el corazón, con libertad y amor. En otras palabras, Jesús acepta los mandamientos de la alianza de Dios con Moisés, con el pueblo. Pero Jesús no entra en relación con estos famosos 613 preceptos de la tradición judía sin antes hacer un discernimiento. La multiplicación de preceptos, de normas, aumenta también la posibilidad de no practicarlos y por lo tanto las ocasiones de hipocresía. Lo dice la misma escritura. En Isaías 48, citado luego por la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 24, dice, la palabra del Señor permanece para siempre. En cambio, la tradición, las aplicaciones, evolucionan con los cambios culturales, con las generaciones. Y a pesar de que la tradición venga cargada de veneración por su antigüedad, como se ha dicho aquí, tradición de los mayores, tradición de los antepasados, de todas maneras sigue siendo humana y corre el riesgo de ensombrecer la claridad y la contundencia de la misma palabra del Señor. Bueno, es a esto a lo que se refiere Jesús cuando le dice a sus interlocutores en el versículo 13, descuidando el mandamiento de Dios, ustedes observan la tradición humana. La ceniza termina apagando el fuego, el carbón. Pero peor, dice Jesús ya con ironía, qué bien anulan ustedes el mandamiento de Dios con tal de conservar sus propias tradiciones. Les recomiendo ese versículo 3. Bueno, y enseguida Jesús se dirige a la multitud, yendo más a fondo en la enseñanza, sacándole un principio que es un principio evangélico que permanecerá para siempre. Pero comienza con un llamado de atención. Versículo 14. Les dice, escúchenme todos y comprendan profundamente. O sea, reflexionen, sean inteligentes. Y manda la enseñanza. Versículo 15. Nada, miren bien, nada, nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda volverlo impuro. Son las cosas que salen del hombre las que lo hacen impuro. La frase fundamental del Señor. Pero resulta que los discípulos no entienden la frase. Y cuando llegan a la casa, le preguntan. Y Jesús, impaciente, tiene que darles más aclaraciones. Dicen los versículos 18 y 19 que Jesús les responde, los confronta. ¿También ustedes son incapaces de entender? Es que no comprenden que todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede hacerlo impuro, porque no entra en su corazón, sino en su vientre y va a parar en la alcantarilla. ¿No entienden eso? Y el narrador, en el versículo 19, inmediatamente saca la conclusión. De esta manera, Jesús declaraba puros todos los alimentos.
Esto de alimentos puros, impuros, kosher o no kosher, es del mundo judío, no del mundo cristiano. Versículo 19, Jesús declaraba puros todos los alimentos. Y finalmente, bueno, Jesús concluye con palabras que deberían aclarar el asunto de una vez por todas. Dejemos a Jesús mismo decirlo. Versículos 20 al 23. Lo que sale del hombre es lo que hace al hombre impuro. De hecho, es de dentro, es decir, del corazón de los hombres, de donde salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avaros, las maldades, los fraudes, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas proceden del interior, del corazón, y hacen impuro al hombre. Cabe señalar que los pecados aquí enumerados por Jesús, que son 12 en total, son todos contra el amor, contra el prójimo. Porque el pecado ocurre ante todo en las relaciones entre cada uno de nosotros y los demás, y no ocurren por casualidad. Somos medidos por el corazón, por nuestra capacidad de relación, de misericordia, de jugar limpio en las relaciones y de fidelidad, por nuestra fidelidad. Pues sí, el mal, la impureza, se da allí donde falta el amor y no en otros lugares donde las religiones quisieran encontrarla para mantener vigentes sus doctrinas. Jesús lo enseña claramente. El mal, la impureza, no está en las cosas, está dentro de cada uno de nosotros. Está en el momento en que elegimos entre el amor o el odio, entre el reconocer al otro o el afirmarnos solo a nosotros mismos con egoísmo. Está entre nuestra voluntad de mantener la comunión o nuestro deseo de separación. No olvidemos, por tanto, que no podemos, que nosotros no podemos continuar comportamientos excluyentes. Podemos sentarnos en la mesa con los pecadores, porque Jesús se sentó en mesa donde los pecadores eran comensales, hasta el punto de que lo llegaron a tachar de glotón y borrachón, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. No olvidemos tampoco la importancia de la mesa compartida. La mesa es un lugar de comunión con todos, un lugar de encuentro. Es el espacio del cara a cara, de la profundización en la relación, de la celebración de la amistad, del amor, del cariño. Por lo tanto, no podemos excluir a nadie de la mesa. Y si lo hacemos, seremos nosotros los excluidos del reino. Bien, ¿qué aprendemos nosotros de esta página del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 23? La limpieza del corazón. La limpieza del corazón como primera y fundamental práctica que pone nuestra vida en comunión con Dios. Si no, haremos liturgias, cultos, huecos, vacíos, hipócritas. Honraremos a Dios con los labios, pero nuestro corazón no estará en relación con Dios. Y Jesús nos enseña que estamos llamados a purificarnos. Sí, sí. Jesús no ha dicho el no a la purificación. Sí. Pero ¿la purificación de qué? La impureza o el mal que tenemos que limpiar no está en los objetos, en las cosas. Está dentro de cada uno de nosotros. Como ya dijimos hace un momento, está en el momento en que elegimos entre el amor o el odio, entre el reconocer al otro o el afirmarnos a nosotros mismos con egoísmo, entre nuestra voluntad de comunión
o nuestro deseo de separación. Esa es la actividad más importante del órgano del discernimiento en la Biblia, que es el corazón. Miren cómo hoy Jesús hace un viraje de la exterioridad a la interioridad, de las cosas al corazón. La verdadera espiritualidad, el verdadero trato con Dios y la unión con Él comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Y fíjense ustedes, más de 900 veces en la Biblia se repite el término corazón. En la Biblia corazón no es como lo pintan por ahí, el simple símbolo de la afectividad o de los sentimientos. Es mucho más que eso. Es el lugar donde nacen las acciones y los sueños, donde se elige la vida o la muerte, donde se distingue entre lo verdadero y lo falso. Allí es donde Dios todavía seduce y enciende su fuego en el corazón humano, como lo hizo con los discípulos de Maús. Pero en el corazón de cada uno de nosotros hay de todo: raíces venenosas y también frutos de luz, campos sembrados de buen trigo y también mala hierba. Del corazón del hombre surge el mal y todas las formas del mal. Esa lista impresionante de 12 impulsos o comportamientos malos que hacen la vida impura. Jesús, el maestro del corazón, nos dice: no les des libertad a esos impulsos. No no los legitimes. No les dejes habitar la tierra. No los dejes salir de ti, porque mandan señales de muerte. Por lo tanto, lo decisivo es evangelizar el corazón. Nuestras durezas, nuestras intolerancias, nuestras sombras, incluso nuestras máscaras vacías. Evangelizo mi corazón, miren, evangelizo mi corazón cuando digo a un sentimiento que brota en mí: ¿eres según Cristo? Entonces te doy la bienvenida. De hecho, te bendigo. A otro impulso, en cambio, le digo: mira, no eres de Dios, no eres según Cristo. Por lo tanto, no te doy espacio, no te doy mi hogar, no te dejo sentarte en el trono de mi corazón. La verdadera espiritualidad está en la sintonía del corazón con Dios por medio de la escucha y práctica de su misma palabra. No está en las tradiciones, entendidas aquí como normas complementarias, anexas, como esas superestructuras religiosas que a veces hacen las cosas más complicadas. No está en las prendas que llevamos, no está en nuestras disquisiciones teológicas o religiosas, a veces sutiles y huecas. Está más bien en el corazón que es obediente a la palabra. Y en esta escucha de la palabra, respira libertad y percibe la continua novedad y la presencia de Dios. Volvamos entonces al Evangelio y sentémonos a la sombra de una frescura eterna, porque habremos vuelto de esta manera al corazón feliz de la vida.